El día de Navidad de 1925 amaneció radiante y despejado en Buenos Aires, Argentina. Poco antes de las 7 de la mañana, 3 hombres cruzaron un parque de la ciudad hacia una arboleda apacible. Ellos eran los élderes Melvin J. Ballard, del Consejo de los 12 Apóstoles, Rulon S. Wells y Ray L. Pratt, del primer quórum de los 70. Después de haber encontrado un lugar retirado, los 3 se arrodillaron y por la autoridad del Santo Apostolado, el elder Ballard dedicó las naciones de Sudamérica para la proclamación del Evangelio. Solo había 12 miembros de la iglesia en toda Sudamérica cuando el abuelo Ballard ofreció aquella oración en 1925, y todos ellos eran europeos. En aquella época no había ni un miembro de la iglesia nativo de Sudamérica. En una reunión de testimonios celebrada en Buenos Aires el 4 de julio de 1926, el elder Ballard profetizó: Por un tiempo la obra del Señor será lenta, así como el roble crece lentamente de la bellota. Pero miles de personas se unirán a la iglesia y ésta se dividirá en más de una misión y será una de las más fuertes. Vendrá el día en que a los habitantes de esta tierra se les dará una oportunidad. La misión de Sudamérica será poderosa en la iglesia. 10 años después de esta profecía había 329 miembros de la iglesia en Sudamérica. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el número de miembros solo había ascendido a 1,200. Hacia 1960, esta cantidad aumentó de forma espectacular hasta 13,000. En 1986 se había elevado a 790,000. En 1997, los miembros de la iglesia en Sudamérica sobrepasaron los 2 millones. Resulta increíble lo que ha acontecido aquí, incluso para aquellos de nosotros que formamos parte de ello y lo hemos presenciado. Se trata del cumplimiento de una profecía del Libro de Mormón. Allí se registró la promesa que de estos países saldría el liderazgo que proclamaría el Evangelio de Jesucristo a su propio pueblo. En 1949, un joven matrimonio formado por Walter y Edith Spath se había asentado en Sao Paulo, Brasil. De ascendencia alemana, Walter tenía una gran habilidad como fabricante de muebles. Edith asistía con regularidad a los servicios de una iglesia protestante, pero su marido se negaba a ir. Mi madre era metodista. Mi padre era una persona muy espiritual y tenía muy buen conocimiento de la Biblia, pero no le gustaba ir con mi madre a la iglesia de ella porque sentía que debería existir algo mejor o más verdadero. Siempre que salía él a trabajar, mi madre se arrodillaba y oraba para que él pudiera encontrar una iglesia, la iglesia que él estaba buscando. Varios meses después, en noviembre de 1949, 2 misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llamaron a su puerta. Walter estudió el Evangelio durante 5 meses, leyó las Escrituras y asistió a las reuniones. No mucho después se convenció de que había encontrado la iglesia verdadera. El 20 de marzo de 1950, Walter Spath entró en las aguas bautismales y 7 meses después su esposa Edith se unió a la iglesia. Llegado a ese punto, decidió dedicarse de lleno a la iglesia y a todo lo que se le pidiera. Por lo tanto, se le puso de inmediato en varios cargos de liderazgo, entre otros presidente de rama, miembro de presidencia de distrito y consejero de presidente de misión. Pero de entre todos aquellos que ocuparon cargos de responsabilidad, Walter Spath fue un ancla y un pilar de apoyo en una organización muy pequeña. En una mañana soleada de mayo de 1966, ocurrió un acontecimiento memorable en la vida de Walter y en la vida de todos los santos de los últimos días latinoamericanos. Se organizó en Sao Paulo la primera estaca de Sudamérica y el elder Spencer W. Kimball llamó a Walter Spath a ser el presidente de estaca.
La estaca de Sao Paulo era muy extensa, ya que abarcaba una de las ciudades más grandes del mundo y había mucho trabajo por hacer. Él no sabía cómo funcionaba una estaca y no se sentía preparado para ello, pero puso manos a la obra de inmediato con la colaboración de sus líderes locales. Éramos uno. Creo que éramos uno gracias a él. Su dedicación a la iglesia era total. Por fuera parecía un poco severo y áspero, pero cuando a una persona le pasaba algo de importancia, en lo que a su espiritualidad se refiere, descubríamos que era sumamente humilde y bondadoso, así como muy compasivo. Walter Spad era fuerte y duro por fuera, pero tierno por dentro. Cuando nos disponíamos a regresar a casa, las hermanas de la Sociedad de Socorro del barrio hicieron una pequeña despedida en honor de mi esposa. Al finalizar la reunión, ella se levantó y se despidió de cada hermana con un beso en la mejilla. Cuando llegó a Walter, yo no sabía lo que iba a hacer, pero le dio un beso y él se emocionó y lloró. Walter sirvió como presidente de estaca durante 10 años y medio. Cuando se inició la edificación en Sao Paulo del primer templo de Sudamérica, Walter no solo colaboró en su construcción, sino que fue llamado como miembro del comité ejecutivo para la recepción y la dedicación. Diseñó hermosos muebles para el templo y más tarde, después de servir como representante regional, fue llamado como consejero en la presidencia del templo. Walter y Edith se encontraban sirviendo como misioneros de templo cuando Walter enfermó de cáncer y tuvo que guardar cama por primera vez en su vida. Walter Spad falleció el 15 de mayo de 1989, tras 7 largos meses de lucha contra este mal. Cuando se unió a la iglesia, había cerca de 800 miembros en Brasil. Ahora hay más de 500,000. Era el hombre apropiado, en el momento apropiado y en el lugar apropiado para ser el presidente de la primera estaca de Brasil. Creo que fue preparado por el Señor antes de venir a la tierra. Y es mi testimonio que fue un varón de Dios. Al oeste de Brasil, extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros de costa, se encuentra otro país sudamericano donde la iglesia ha experimentado un crecimiento asombroso: la nación de Chile. En 1977, en una conferencia de área celebrada en Chile, el elder Bruce R. McConkie de los 12 profetizó: «Puedo ver el día en que las 7 estacas de este país serán 7 veces 70. Puedo ver el día en que los 250 misioneros chilenos llegarán a ser miles. Puedo ver el día en que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días será la influencia más poderosa de esta nación. El Señor derramará sus bendiciones de manera abundante sobre este país a causa de la rectitud de los miembros que viven aquí». En marzo de 1997, Chile alcanzó su estaca número 100. El número de miembros en Chile está colocado en el 4º lugar de todo el mundo, después de los Estados Unidos, México y Brasil. Hoy en día, 1 de cada 20 chilenos es santo de los últimos días. En Latinoamérica, en 1997, la pequeña bellota sobre la que profetizara el elder Ballard había crecido hasta sumar 753 estacas, 94 misiones, 6 templos y 6 más en fase de proyecto o en construcción, y casi 3,5 millones de miembros. Cuando el presidente Howard W. Hunter fue a México a crear la estaca número 2000 de la iglesia, la 129 de México, contempló la vasta cantidad de rostros allí presentes y dijo: ¿quién podría haber imaginado que, desde sus humildes comienzos, la obra en esta tierra habría de progresar hasta su actual estado de madurez? El Señor, por medio de sus siervos, ha realizado este milagro. Las promesas hechas a Lehi y a sus hijos, concernientes a su posteridad, se han cumplido y se siguen cumpliendo.